Desde las entrañas mineras de Linares, donde el polvo y el sudor eran el pan de cada día, nació un niño destinado a convertirse en leyenda. Nadie lo imaginaba entonces, pero aquel muchacho de mirada limpia y alma callada se abriría paso entre la dureza de la tierra y el silencio de la miseria para conquistar los escenarios del cante jondo con una dulzura que contrastaba con el mundo hostil que lo vio nacer. Su nombre era Lucas Soto Martín, pero para la historia del flamenco sería siempre Luquitas de Marchena, un nombre forjado entre verdades y mentiras, entre arte y astucia, entre admiración y estrategia, porque fue el mismísimo Pepe Marchena quien decidió bautizarlo así, vendiéndolo como su sobrino para dotarlo de una aureola de leyenda. Aunque aquel lazo familiar no fuera más que un truco de cartel. Quédate, porque lo que vas a descubrir es mucho más que la vida de un cantaor. Es el relato de un hombre que lo dio todo, pero que el mundo casi borra de la memoria. Esta es la historia de Luquitas de Marchena. ¿Qué recuerdas de él? Comparte tu opinión en los comentarios y participa en el debate. No olvides suscribirte para recibir nuestros videos diarios. Luquitas venía de la pobreza más cruda. Desde niño, su vida estuvo marcada por la necesidad. Trabajó en las minas siendo apenas un crío, sin más opción que hundirse en la tierra mientras soñaba con el cielo. Pero el destino, caprichoso y justo, quiso que su voz lo salvara. Pepe Marchena, uno de los grandes del cante, lo escuchó cuando apenas tenía 11 años y supo de inmediato que ese chaval guardaba dentro un tesoro. Lo sacó del polvo y lo llevó con él, no solo para darle un nombre artístico, sino para abrirle las puertas del flamenco más puro. El joven Luquitas comenzó a recorrer los caminos de la música al lado de gigantes, empapándose de estilos, aprendiendo con respeto y deslumbrando a quienes lo escuchaban. En 1929, ya con solo 16 años, se presentó en el Monumental Cinema de Madrid junto a su mentor, despertando la ovación del público con su interpretación de tarantas que, según los críticos de la época, resultaba extraordinaria. Aquella noche, el niño minero se convertía oficialmente en artista. Apenas unos años después, en 1931, formó parte de una gira nacional junto a Angelillo, otro de los grandes. En los escenarios compartía cartel con leyendas vivas como Pepe Pinto, Manuel Vallejo y el jovencísimo Juanito Valderrama, quien con los años no solo se convertiría en su amigo íntimo, sino también en uno de los testigos privilegiados de su ascenso. Y fue precisamente Valderrama quien relató, en una anécdota recogida por Antonio Burgos, una escena inolvidable. Luquitas y él, siendo apenas unos críos, cantando cada uno en una esquina del escenario, con Luis el Pavo a la guitarra. El público, rendido, llenó el escenario de pesetas y reales. Fue una lluvia de monedas, de reconocimiento, de respeto, pero sobre todo, una confirmación. Luquitas de Marchena ya había nacido para quedarse, pero lo más impactante aún estaba por llegar, porque en aquel recorrido artístico, entre palmas y aplausos, entre fandangos y tarantas, surgiría una historia de amor y arte que marcaría su vida para siempre. El encuentro con la mujer que cambiaría su destino y a quien él amaría con una devoción silenciosa pero eterna. A ella no la seducían los focos ni el oropel del estrellato. Era ciega desde los días más tempranos de su vida, pero veía con el alma y cantaba con el corazón. Su nombre, la Niña de la Puebla. Cuando Luquitas de Marchena conoció a la Niña de la Puebla, el arte se hizo carne en un encuentro destinado a dejar huella en la historia del flamenco. No fue un flechazo impulsivo ni una historia de pasiones arrebatadas. Fue algo más profundo, más sereno, más auténtico. Fue el cruce de dos almas marcadas por el sufrimiento, por la música, por una sensibilidad que solo quienes han caminado por el borde del abismo pueden compartir. Dolores Jiménez Alcántara, la Niña de la Puebla, ya era una figura consagrada cuando Luquitas apareció en su vida. Su voz, su fuerza sobre el escenario, su entereza como mujer y como artista la habían convertido en leyenda viviente. A pesar de la ceguera que la acompañaba desde los pocos días de nacida, nada la detenía. Era brava, dulce, profunda. En cada cante suyo había un lamento de siglos y una dignidad inquebrantable. En 1933, en plena gira artística, Luquitas fue contratado en el espectáculo que ella lideraba. Y fue entonces, entre ensayo y ensayo, entre tablaos y camerinos,
donde la admiración mutua empezó a prender fuego en sus corazones. Él quedó deslumbrado, no solo por su talento, sino por su temple. Ella, acostumbrada a los aduladores y al ego de los artistas, encontró en Luquitas una humildad distinta, una ternura escondida entre silencios y miradas que no necesitaban palabras. Ese mismo año comenzó su historia de amor, y al año siguiente, 1934, se casaron. Una boda sin estridencias como ellos. Un compromiso nacido del respeto, del amor por el arte y del deseo de caminar juntos en la vida y en los escenarios. Juntos serían invencibles. La unión no solo fue sentimental, fue una alianza artística poderosa. Se complementaban como pocos. Él, con una voz dulce, precisa, emotiva, bordaba los cantes por tarantas, fandangos, colombianas y malagueñas. Ella, con su voz desgarrada y su magnetismo inconfundible, arrastraba multitudes. Compartieron escenarios, emociones, hijos y sueños. Su repertorio conjunto se convirtió en símbolo del flamenco popular de la época. Tuvieron 6 hijos, entre ellos Pepe y Adelfa Soto, que seguirían los pasos de sus padres en el arte. Pero detrás de ese hogar artístico vibrante y sonoro se escondía la dura realidad de las giras interminables. La presión de mantenerse vigentes, los esfuerzos por criar a una familia en medio del trajín del espectáculo. Aún así, Luquitas nunca perdió su discreción, nunca buscó protagonismo. Siempre caminó un paso detrás de su mujer, no por debilidad, sino por lealtad, porque sabía que el arte de ella era inmenso, y él, lejos de sentir celos, lo veneraba. Era su compañero, su sombra, su refugio. Y en los momentos en que la voz de Dolores se quebraba, era él quien la sostenía. Cuando la salud flaqueaba, cuando el cansancio hacía mella, cuando el mundo se hacía demasiado ruidoso, Luquitas estaba allí, en silencio, pero firme. Mientras otros cantaores se perdían entre los vicios de la fama, entre el alcohol o los excesos, él eligió otro camino. Eligió ser padre, esposo, artista, sin perder su esencia. Su mayor escándalo fue su honestidad, su mayor pecado, su humildad. Y eso, en el mundo del flamenco lleno de egos y de poses, lo hacía diferente. En 1949, cuando su amigo Juanito Valderrama preparaba su despedida para América con el espectáculo Adiós a España, quiso contar con los mejores. Y ahí estaba Luquitas, formando parte del elenco, junto a figuras como Pepe Pinto, Niño Ricardo, Manuel Vallejo, Guarinos y la propia Niña de la Puebla. Era un espectáculo de gigantes, una selección de voces irrepetibles, y entre ellos, sin aspavientos ni focos deslumbrantes, brillaba el hombre que había salido de las minas de Linares para conquistar el corazón del cante. Y sin embargo, mientras todos hablaban de Marchena, de Valderrama o de Dolores, Luquitas seguía siendo una joya escondida, un diamante que no necesitaba ser tallado porque su brillo era natural. En cada taranta suya se oía la tierra húmeda, el lamento del pueblo, la esperanza de los que cantan porque no pueden llorar. Pero la fama tiene su precio. Y mientras el matrimonio continuaba con sus giras, mientras sus hijos crecían entre camerinos y melodías, la salud de Luquitas comenzó a resentirse. Aquel cuerpo que había trabajado en las minas desde niño, que había soportado miles de kilómetros de carretera, cientos de noches sin descanso, empezaba a pasar factura. Aunque nunca lo decía, aunque no se quejaba, el final se acercaba. Los años avanzaban sin tregua, como el compás del martinete que no perdona. A mediados de los años 50, la escena flamenca empezaba a transformarse. Nuevos rostros aparecían. Nuevas formas de entender el cante buscaban abrirse paso entre la tradición y la modernidad. Pero Luquitas de Marchena seguía fiel a su estilo, a su voz dulce y serena, a ese flamenco clásico que no necesitaba adornos para emocionar. No eran años fáciles. Las giras, antes llenas de ovaciones, empezaban a ser más escasas. El público cambiaba. El negocio del espectáculo se volvía más duro, más exigente. Y mientras la Niña de la Puebla mantenía su prestigio a base de fuerza y tenacidad, Luquitas empezaba a retirarse poco a poco. No porque le faltara arte, sino porque su cuerpo ya no respondía con la misma energía de antaño.
aquel muchacho que había llenado escenarios con su voz limpia y su sonrisa tímida, empezaba a sentir el desgaste de una vida entregada al cante. Aún así, no dejó nunca de cantar. En 1964, un año antes de su muerte, formó parte del espectáculo Guitarra y Canela, una de sus últimas apariciones oficiales. A pesar del dolor físico, a pesar del cansancio acumulado, subió al escenario como siempre, con elegancia, con humildad, con ese respeto casi religioso por el arte flamenco que siempre lo definió. Fue una despedida no anunciada, pero sentida. Quienes lo vieron cantar entonces aseguran que su voz, aunque más frágil, tenía una emoción aún más intensa, como si supiera que esos eran sus últimos cantes, como si cada nota fuera una confesión, un suspiro, una despedida. En la intimidad de la niña de la Puebla vivía con preocupación el deterioro de su marido. Nunca fue de dramatismos, pero sabía leer los silencios, y en el de Luquitas había algo que dolía más que cualquier palabra. Él, siempre tan discreto, jamás se quejó abiertamente. Siguió siendo el padre atento, el compañero de vida, el artista callado que prefería darlo todo en el escenario y guardar sus batallas en lo más profundo de su alma. Y así, sin aspavientos, Luquitas de Marchena se fue apagando. Vivía por entonces en Málaga, una ciudad que le regaló sus últimos amaneceres, entre el olor a sal y el eco lejano de los fandangos. La familia lo rodeaba, pero el silencio iba ganando terreno. Sus hijos, ya iniciados en el arte, observaban con ojos tristes cómo el hombre que les enseñó el valor del cante sin alardes comenzaba a desvanecerse. Falleció en 1965, sin grandes titulares, sin homenajes inmediatos, sin escándalos ni despedidas mediáticas. Su muerte fue tan discreta como su vida. No hubo lágrimas públicas, pero sí un duelo íntimo, profundo, auténtico, porque quienes lo conocieron sabían que había desaparecido uno de los pilares más silenciosos del flamenco. Para Dolores, su pérdida fue un golpe seco, demoledor. Aunque siguió cantando algunos años más, nada volvió a ser igual. Su voz, aunque intacta, cargaba ahora un peso distinto. Cada letra, cada verso, cada melisma, tenía el eco de una ausencia. Había perdido no solo a su esposo, sino a su compañero de vida, a su cómplice en el arte, a su refugio humano. Y sin embargo, incluso en la muerte, Luquitas siguió fiel a sí mismo, sin pedir nada, sin buscar aplausos, sin dejar más huella que la del amor, el respeto y el arte bien hecho. Años después, el flamenco, ese universo que tantas veces olvida a sus joyas más silenciosas, empezaría a rendirle tributo, porque la historia, aunque tarda, siempre encuentra el modo de saldar sus deudas con los que fueron grandes sin alzar la voz. Pasaron los años. El tiempo, que a veces es injusto con los discretos, dejó dormir durante un tiempo el nombre de Luquitas de Marchena entre los recuerdos de una generación que lo había visto brillar. Su viuda, la niña de la Puebla, siguió su camino en solitario, con el alma partida pero la voz erguida. Cada vez que la entrevistaban, cada vez que alguien le preguntaba por su compañero de vida, se le iluminaba el rostro con una ternura imposible de fingir. Era un caballero del cante, un hombre bueno, un cantaor fino, decía, y sus palabras, suaves pero firmes, eran un homenaje silencioso a quien nunca buscó figurar, pero siempre estuvo presente. Y aunque el nombre de Dolores Jiménez resonaba en radios, teatros y homenajes, el de Luquitas parecía relegado a una segunda fila injusta. Pero la historia siempre encuentra su forma de hacer justicia. Y ocurrió muchos años después, cuando el Concurso Nacional de Tarantas de Linares, en su 25º aniversario, decidió saldar la deuda con uno de sus hijos más ilustres. Fue entonces cuando 2 plazas del barrio de los Mineros recibieron nuevos nombres. Una se llamó Plaza de Luquitas de Marchena, la otra, Plaza de la Niña de la Puebla. Fue un acto cargado de emoción. Ella, ya anciana y frágil, acudió con todos sus hijos. El pueblo la recibió en pie, el alcalde la abrazó, y ella, ciega de nacimiento pero con la memoria intacta, dictó unas palabras para el libro de oro del ayuntamiento, dejando su huella dactilar como símbolo de una vida plena, vivida con arte, con amor y con dignidad. Hubo lágrimas, muchas. Sobre todo, cuando su hija, Adelfa Soto,
No pudo contener la emoción al descubrir la placa con el nombre de su padre. Allí estaba, al fin, grabado en piedra, el nombre de aquel hombre que nunca gritó, pero siempre estuvo. El hombre que cantó con el alma rota y la voz entera. El hombre que dejó todo por amor y que lo entregó todo sin pedir nada a cambio. Esa noche, el homenaje fue redondo. Pepe Soto, hijo de Luquitas, cantó con una voz poderosa, demostrando que la herencia del cante estaba viva. Y luego, como un milagro, madre e hijo cantaron juntos una colombiana, esa misma que tantos años atrás interpretaban ella y Luquitas en los escenarios. La letra era la de siempre, pero ahora sonaba distinta. Era un rezo, una invocación, un tributo al hombre que ya no estaba, pero que seguía en cada nota. Y ven a mí y cantemos los dos, que cantando la colombiana, la vida así se vive mejor. Hoy, su legado no es solo artístico, es humano. Porque en un mundo donde tantos buscan brillar a cualquier precio, la figura de Luquitas de Marchena nos recuerda que la verdadera grandeza no siempre necesita focos ni aplausos. A veces, basta con una voz que acaricia, una guitarra que acompaña y un corazón que late en cada verso. Su vida fue un ejemplo de humildad, de respeto, de amor por el arte y por la familia. Su cante, aunque menos mediático, es estudiado por quienes entienden de profundidad, de emoción, de pureza. Sus tarantas aún estremecen, sus fandangos siguen siendo joyas, y sus colombianas, en compañía de la Niña de la Puebla, son fragmentos de historia que se resisten a desaparecer. Luquitas murió sin hacer ruido, pero su legado suena más fuerte que nunca. Hoy, su nombre forma parte del alma de Linares, del corazón del flamenco, de la memoria de quienes saben que hay artistas que no necesitan fama para ser eternos, porque en cada cante que nace del alma, en cada guitarra que llora por Soleá, vive aún el eco dulce de Luquitas de Marchena. El niño que salió de las minas, el joven que fue sobrino de Marchena por estrategia, el esposo que amó en silencio a una estrella, el padre que sembró arte y valores, el cantaor que se convirtió en leyenda sin pedirlo, sin buscarlo, sin forzarlo. Y así se cierra esta historia, no con un final, sino con un suspiro que aún vibra en el aire, porque hay vidas que no mueren nunca. Hay voces que siguen cantando incluso en el silencio, y la de Luquitas de Marchena es una de ellas. ¡Atención! ¡No te vayas! A continuación te aparecerán en la pantalla más videos sugeridos que te van a gustar. Y recuerda, los secretos escandalosos están en Cotilleos de los Famosos, tu canal de YouTube. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.